Bueno, vamos a volver a tomar contacto con nuestro móvil. Hacemos un último repaso de las distintas localidades en las cuales, por supuesto, ya no hemos hablado, nos quedan unas cuantas, pero para también empezar a dar un repaso de cómo afectan esas restricciones o cómo se adaptan, ¿no?, las pequeñas comunidades a las restricciones. Pau, no sé por dónde querés empezar para ir por partes, por supuesto, para que se entienda, porque nos quedan algunos pueblos más. Bien, arrancamos, si te parece, Juan, con la localidad de Andino, que hace días atrás tuvo también su plan Detectar. A ver, localidad Andino entonces, ¿cómo continúa? Bien, hablamos durante esta mañana con José Abraham, su presidente comunal. Bueno, como te decía, se desarrolló el plan Detectar días atrás. Al día de hoy tiene 32 casos activos, así que bueno, por la gran suba también que han tenido, la localidad se va a adherir por completo al decreto provincial en los últimos meses con este tema de lo que tiene que ver con el turismo interno. Han abierto muchos comercios en la localidad y bueno, tiene bastante movida de lo que es bares y restaurantes. Así que bueno, por supuesto se adhirieron y bueno, van a estar respetando entonces lo que dice el decreto provincial. Continuamos, si te parece, con la localidad de Lucio B. López. Vamos a continuar con Lucio de López, entonces repasamos. Andino se adhiere completamente a estas restricciones, incluso por el pico de casos que ha tenido. Sí, así es. La cantidad de casos que ha tenido en los últimos tiempos ha sido muy elevado. Bueno, incluso el mismo día al detectar se habían dado a conocer 14 casos positivos ese mismo día, así que bueno, por supuesto que se adhieren a las medidas. En cuanto a la localidad de Lucio B. López, también durante esta mañana habíamos estado hablando con Mónica Arán, su presidenta comunal, que también sabemos que viene de transitar COVID-19, que bueno, en los próximos días va a estar comenzando nuevamente con sus funciones. Hasta el momento todos los casos que han tenido han sido dados de alta, así que también se va a adherir de la misma forma por completo a todas las restricciones. Perfecto, entonces, excelente. Ya tenemos Andino, entonces, Lucio de López, que continúa de la misma manera, adaptándose al decreto. ¿Por dónde querés seguir? Continuamos con Aldao, que durante esta mañana también estuvimos hablando con Claudia Macerati, su presidenta comunal, que bueno, nos contaba que los casos hasta el momento están controlados, tienen uno o dos casos nada más activos. También sabemos que la localidad de Aldao tiene muchas personas que se trasladan a lo que es el cordón industrial, a San Lorenzo, a Puerto General San Martín, y bueno, por esa cuestión también decidieron adherirse por completo a este decreto provincial. Perfecto, entonces, Aldao se adhiere completamente al decreto. ¿Qué pasa con la localidad de Ibarlucea? Bien, esta mañana también estuvimos en contacto con su presidente comunal, Jorge Mazón, y con el equipo de prensa que también trabaja con él, y nos decían que también se van a estar adhiriendo al decreto provincial. Estaban viendo algunas cuestiones de lo que tiene que ver con las actividades deportivas. Bueno, por esto que veníamos hablando, como también decía Lalo, el tema de entrenamientos en clubes. Así que bueno, por supuesto van a estar viendo un poco más en detalle lo que tiene que ver con, como decíamos, con el área deportiva, pero se va a estar también adhiriendo totalmente a lo que ver con este decreto que se emitió ayer por la noche. Perfecto. Y por último nos quedaría la localidad de Ricardone. Así es, la localidad de Ricardone va a emitir un poquito más de flexibilidad en lo que tiene que ver con el área comercial. El área comercial de la localidad de Ricardone sabemos que es muy amplia, está muy concentrada en lo que tiene que ver con la AO12, porque bueno, por supuesto en época de cosecha como la que estamos transitando en este momento, hay muchísimo movimiento de camiones y hay mucho consumo de personas también de la ciudad de San Lorenzo que bueno, también en una búsqueda de precios se trasladan a la localidad de Ricardone. Ricardone entonces va a extender un poquito más lo que tiene que ver con el horario de comercio, principalmente el comercio gastronómico, cerrando, como bien decía Lalo, también aquí en la ciudad de Roldán a las 23 horas, pero en líneas generales el resto del decreto va a ser cumplido al pie de la letra. Como venimos escuchando y como venimos repasando, la mayoría de las localidades van a adherir prácticamente por completo, porque, bueno, ninguna ya de las localidades está exenta de lo que tiene que ver con la cantidad de casos. Recordemos que en la mayoría se trasladan a grandes ciudades a poder trabajar, a llevar a los chicos al colegio o incluso, bueno,
quienes estudian en las universidades se tienen que trasladar a localidades o a ciudades más grandes, y esto también está promoviendo mucho lo que tiene que ver con el contagio y con esta segunda ola. Y además, lo que también estuvimos hablando en varios SAMCO de las localidades es la preocupación del personal médico, primero porque todo lo que es pacientes graves hay que trasladarlo a las grandes ciudades donde hay hospitales y sanatorios. Y además, lo que tiene que ver con la edad de las personas que se están enfermando. Hay digamos, el porcentaje más alto de pacientes con COVID-19 son personas entre 20 y 50 años, que es la población activa, podríamos decir, es la población que sale a trabajar, que concurre a los establecimientos educativos. Entonces, bueno, por supuesto se está tratando de desalentar las reuniones y lo que tiene que ver con la circulación, como bien decía también Rolly Santa Croce hace un ratito, no solamente por la circulación en sí, no solamente por el hecho de salir a la calle en tu vehículo particular, sino también por la cantidad de accidentes de tránsito. Incluso lo venimos viendo en estas últimas semanas, prácticamente todos los días estamos repasando un accidente de tránsito en las rutas, así que bueno, son un montón de cuestiones que están haciendo a que, bueno, el contagio también no sea tan grave, tan grande, y además para que haya camas disponibles para quien necesiten. Perfecto, entonces, Pau, bueno, completísimo el informe con las distintas localidades que nos quedaban. En definitiva, por supuesto que se van a sumar a estas restricciones, algunas que van a empezar a adaptar en esta cuestión que hablamos, ¿no? De la circulación con respecto a la hora 21, con respecto también a lo que pueden llegar a ser la apertura de los comercios, pero en definitiva todas se van a estar adaptando a estas disposiciones. Pau, gracias. Hasta luego. Muy bien, Paula Ábalos desde el móvil con el informe de las restantes localidades que nos quedaban repasar, que son varias que tenemos aquí en la región. En algunas pudimos hablar, por supuesto, con sus distintos responsables, distintos referentes políticos, pero la idea es que se siga respetando de esta manera, ¿no? Bajamos un poco también a la realidad de los distintos pueblos en esta cuestión que hablamos de que no hay servicios públicos de transporte, ¿no? Para circular después de las 9 de la noche. Entonces, seguramente estas localidades sean un poco más entendibles en este tipo de cuestiones a la hora de los controles, pero sí es cierto de que la idea es que a partir de la hora 21 no haya circulación de personas en las calles de las distintas localidades y de las distintas zonas de aquí de la provincia de Santa Fe. En concreto, así entonces está la situación con respecto a las restricciones que van a empezar a comenzar de la hora 0 de este día viernes.